Estimada audiencia, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Raiza Truyenque Quiroga, coordinadora general de actividades académicas del Círculo de Estudios e Investigación de Derecho y Filosofía. En esta oportunidad tenemos un invitado especial que es el doctor Enrique Yersi Silva, que nos va a acompañar a desarrollar el tema sobre el costo de la legalidad. Nuestro expositor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es doctor honoris causa en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín. Además, es doctorando en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor San Marcos, doctorando en Filosofía por la misma universidad anterior mencionada. Cabe mencionar que es profesor de Economía y Derecho en la Universidad de Lima. Por otro lado, es profesor de Análisis Económico de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es socio del estudio Yersi Abogados. Además, ha sido exdiputado por Lima. Y por último, es miembro de la Royal Economic Society de Londres. Doctor Yersi, muy buenas noches. Agradecerle por haber aceptado la invitación del CEIDEF. Asimismo, doctor, le doy pase para que pueda empezar con su respectiva disertación. Buenas noches, doctor Yersi. Adelante. Muchas gracias, estimada Raiza. Quiero agradecer en primer lugar por esta invitación, tanto a ti como al Círculo y a la Universidad César Vallejo, por esta posibilidad. Es para mí un gran honor estar nuevamente aquí con ustedes. Es la segunda vez que puedo dirigirme a los alumnos y profesores de la universidad y les agradezco enormemente por esta invitación. Yo quería esta noche hacer una reflexión que espero sea útil para todos nosotros como estudiantes de Derecho. Los abogados y los economistas vivimos usualmente de espaldas. Esto no ha sido así en el pasado. Recién a partir de principios del siglo pasado, del siglo XX, el derecho y la economía se distanciaron. Hasta antes de ese momento, el derecho y la economía estaban muy juntos, al punto de que no había facultades de economía autónomas. Los estudios de economía se hacían dentro de las facultades de derecho. Si examinamos, por ejemplo, los grandes economistas del siglo XIX, y por qué no decirlo, los del XVIII, en particular la biografía del fundador de las ciencias económicas, Adam Smith, veremos que los estudios de economía se hacían dentro de las facultades de derecho. Los grandes economistas del siglo XIX y los del principio del siglo XX, ¿no es cierto?, tenían por título doctor en jurisprudencia, por ejemplo, o doctor en leyes, o doctor en derecho. No existía el doctorado en economía, ni la economía se enseñaba separadamente del derecho. Esto tiene una explicación histórica muy interesante. El derecho es una ciencia muy antigua. Bueno, algunos disputarán si es o no una ciencia. Esta es una discusión que podríamos tener cualquier otra noche. Hay quienes dicen que es una técnica, hay dicen que es un conocimiento abstracto, hay quienes dicen que es una ciencia, pero supongamos que el derecho, como una disciplina autónoma, es muy antigua, por lo menos desde los romanos. Y si hemos de creer en la ilustre historiadora francesa del derecho, Jacqueline de Romilly, desde los griegos, los famosos retóricos, los llamados sofistas, despectivamente por los filósofos que eran sus enemigos, fueron en realidad los antecesores de los abogados. De manera que tenemos unos 2000 o hasta 3000 años de historia como una disciplina autónoma. No ocurre lo mismo con la economía. La economía es mucho más moderna, como una ciencia, como un saber, como una disciplina académica, recién comienza en el siglo XVIII, en el último tercio del siglo XVIII. A diferencia de las ciencias jurídicas, que nadie sabe quién las creó, que no tienen un autor ni un fundador, las ciencias económicas tienen un autor. Fueron creación de una sola persona, el señor Adam Smith, un famoso filósofo y economista, el primer economista en realidad de la historia, cuyo trabajo, curiosamente, no era ser profesor de economía,
porque como les estoy contando, la economía no existía. Adam Smith enseñaba en la Universidad de Edimburgo Derecho, no era profesor de economía. Y Adam Smith, en sus clases de Derecho, también dictó clases de filosofía, lo que se llamaba en esa época filosofía moral, descubre, inventa las ciencias económicas. Es un caso sumamente curioso de la relación de dos disciplinas, el derecho y la economía. Podríamos decir, sin exagerar, que la economía fue inventada por un profesor de derecho en una clase de derecho. Y además tiene fecha, ¿no? La economía aparece como una ciencia con la publicación de un muy famoso libro llamado Investigación sobre el origen y causas de la riqueza de las naciones, precisamente de Adam Smith, publicado el año 1776. De tal manera que uno sabe perfectamente cuándo apareció la economía, de Adam Smith en adelante. Por supuesto, eso no significa que no haya habido reflexiones económicas en autores anteriores, pero eran más reflexiones de carácter ético, por ejemplo, en Michel de Montaigne o en los escolásticos, que una ciencia propiamente dicha. Fue Adam Smith el que propone el estudio de la economía como una disciplina clara y distinta, como un conocimiento propiamente dicho. ¿Por qué hago mención a esto? Porque es muy curioso que la historia de la economía y el derecho, tan vinculada en su origen, haya ido tomando caminos divergentes a lo largo de 2 siglos, no, siglo y medio, lo que queda del XVIII, todo el siglo XIX, hasta el primer tercio del siglo XX. El derecho fue tomando un camino independiente de la economía y la economía fue tomando un camino independiente del derecho. Cada uno fue buscando convertirse en una ciencia autónoma. El derecho llega a su punto culminante con el positivismo jurídico, que trata precisamente de convertir a las ciencias jurídicas en una ciencia pura, independiente de todas las demás. El punto culminante de esa evolución cultural son los trabajos del famoso profesor Hans Kelsen, uno de los cuales precisamente tiene por título Teoría Pura del Derecho. Simultáneamente y casi en los mismos tiempos, los economistas clásicos tratan de hacer lo mismo con la economía y buscan independizarla de la economía. Básicamente los trabajos de Lord Keynes, que buscan una ciencia económica como una ciencia totalmente independiente de todas las demás, con una epistemología, con una metodología, con una técnica propia y distinta y una forma de razonar independiente de todas las demás ciencias. Es curioso ese camino porque sucede que hay un movimiento contrario, casi simultáneo, a ese proceso. Mientras el pensamiento predominante en el derecho y en la economía era tratar de buscar su independencia epistemológica, un pequeño grupo de profesores, liderado por un personaje que llegó a ser muy famoso con los años y ganó el premio Nobel de Economía, llamado Ronald Coase, empezaron en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, pese a que Coase es de origen inglés, el camino contrario. Trataron de regresar a lo que había sido la vieja tradición que se había perdido con el correr del tiempo. Es muy interesante estudiar esta historia porque, por ejemplo, los trabajos seminales de Adam Smith se conocen. No porque Adam Smith, lamentablemente, pese a que fue profesor de Derecho, haya escrito un libro de Derecho. No lo escribió. Pero sus clases, que regularmente dictó en la Universidad de Edimburgo, fueron objeto de reproducción en el cuaderno de un alumno que asistió a clases y que ha sido publicado, fue encontrado por Edwin Cannan, el editor de las obras completas de Adam Smith, en una biblioteca perdida en Inglaterra, y lo publicó como libro de Adam Smith y se conoce con el nombre de Lecciones
de jurisprudencia. Pero no obstante, se trata de un libro que no es exactamente de Adam Smith. Es el cuaderno de un alumno que asistió a la clase de Adam Smith y tomó nota de lo que Adam Smith decía en clase. Por eso es que conocemos muy bien qué dictaba, o por lo menos aproximadamente, porque uno nunca sabe como profesor qué escribe una alumna o un alumno en su cuaderno. Claro, hoy día ya no se usan pues los cuadernos, todo el mundo va con una laptop o con un tablet, pero uno nunca sabe muy bien qué escribe un alumno, una alumna, sobre lo que uno dice en una clase. Pero debemos suponer, por lo menos por aproximación, que algo de lo contenido en el cuaderno es lo que Smith decía en clase. Y si leemos las lecciones de jurisprudencia, nos vamos a dar con dos sorpresas. La primera, su absoluta modernidad. Podría ser el curso de un profesor de Derecho hoy. El libro es impecablemente actual. Podríamos dictar clase con las lecciones de jurisprudencia en una universidad en el Perú, en la César Vallejo. Derecho civil, además, porque a diferencia de Inglaterra, ustedes saben, el Reino Unido, ¿no? Es un país bastante particular porque cada reino integrante del Reino Unido tiene independencia, la tuvo mucho más grande además en el pasado. Y Escocia no era un país de common law, Escocia era un país de derecho civil, de tal manera que las clases de Smith a finales del siglo XVIII eran clases de derecho civil, tal cual podríamos estar recibiendo contemporáneamente cualquiera de nosotros en una universidad de derecho básicamente orientada hacia el derecho civil, hacia la tradición del derecho civil. Este intento por regresar, por recuperar una relación interdisciplinaria del derecho con la economía, ha dado lugar a una escuela denominada el análisis económico del derecho, que es en realidad básicamente un movimiento interdisciplinario que busca utilizar contemporáneamente, inspirado por lo que fue el pasado, la metodología económica con los conceptos jurídicos a fin de, buscando una relación entre ambos, poder presentar una visión diferente de los problemas sociales de nuestros países. Nacida originalmente en el mundo anglosajón, el análisis económico del derecho ha hecho aportes muy importantes tanto a las ciencias económicas como a las ciencias jurídicas, al punto que le mereció a su fundador, a Ronald Coase, el Premio Nobel de Economía por sus aportes. El aporte principal, diría yo, del análisis económico del derecho, podríamos sintetizarlo en el tema que es objeto de esta clase. El aporte principal es partir de corregir un pequeño error de los economistas y de los abogados, producto de su distanciamiento académico, que los lleva a ambos a consecuencias equivocadas muy graves. Es un pequeño error de graves consecuencias. ¿Cuál es ese error? Creer que el derecho es gratuito. El derecho no es gratuito. El derecho es costoso. Y eso es lo que quiero explicarles a lo largo de esta exposición. Es una idea muy sencilla. El derecho no es gratuito, el derecho es costoso. Ustedes podrían preguntarme con todo derecho para empezar, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, partamos por el principio. Primero, que es un costo, ¿no? Porque coloquialmente usamos muchas veces la palabra costo, precio, valor, como si fueran sinónimos. No podemos dedicar mucho tiempo a explicar la diferencia entre cada uno de ellos, porque nos obligaría a tomar toda una hora adicional. Pero para poder entrar al fondo del tema que quiero conversar con ustedes esta noche, el punto principal es entender qué es un costo, ¿no? Y un costo, desde el punto de vista de la teoría económica,
es la oportunidad que sacrifico para hacer algo. Es decir, el costo de una cosa es lo que yo dejo de hacer para hacer esa cosa. Pongamos un ejemplo. El costo de una gaseosa es la gaseosa que yo no tomé, la alternativa. Por ejemplo, estoy tomando una Inca Kola. ¿Cuál es el costo de la Inca Kola? ¿Lo que pagué por la Inca Kola? No, ese es el precio. El costo de la Inca Kola es la alternativa. Pude haber tomado Coca-Cola, Cola Real o una chicha morada. Todo es costoso, dice la teoría económica. Cualquier decisión que tomamos es costosa. Comer, por ejemplo, algo, pedir en un restaurante un plato de comida, tiene un precio y tiene un costo, que no necesariamente son lo mismo. El precio es lo que me cobran, las monedas que tengo que pagar o los billetes que tengo que poner en la mesa para que me sirvan. Pero el costo no es el precio. El costo es lo que yo pude haber hecho en lugar de comer ese plato de comida. Otro plato de comida, o no comer y hacer dieta, o comer otra cosa, o ir a mi casa. Siempre que tomamos una decisión económica, sacrificamos algo. Por ejemplo, ustedes, esta noche que me están escuchando, ¿creen que esta charla es gratis? No, señor. No, señora. Esta charla no es gratis. Esta charla tal vez no tenga un precio. Nadie les está pidiendo que paguen por ella. Pero sí tiene un costo. Porque ustedes, en lugar de estarme escuchando a mí, podrían estar viendo un partido de televisión, yendo a una marcha, viendo un programa político o en Netflix o navegando por las redes con sus amigos. Pero han decidido estar conmigo. Entonces lo que sacrifican para escucharme es el costo de esta conferencia. Todo es costoso. No hay nada gratuito. Un famoso profesor de economía en Chicago, Milton Friedman, que recibió también el Premio Nobel de Economía, solía ejemplificar esta idea en sus clases diciendo "There is no free lunch". Eso significa en inglés no hay almuerzo gratis. Y eso es literalmente exacto. Cualquier cosa que hagamos siempre tendrá una alternativa sacrificada. Inclusive en el amor. ¿Creen ustedes que tener enamorada es gratis? No. ¿Cuál es el costo de tu enamorada? La otra, pues, con la que no estás por estar con ella. ¿Cuál es el costo de tu enamorado? El otro, con el que no estás por estar con él. Toda decisión humana es costosa. En toda decisión humana hay un sacrificio. Los economistas que tienen muy claro esto para la vida común y corriente, sin embargo, no lo tenían claro para el derecho. Si revisamos los trabajos de los denominados economistas clásicos y neoclásicos, que comienzan a utilizar a partir de la revolución marginalista modelos matemáticos de una manera creciente, especialmente luego de los trabajos del insigne economista italiano Vilfredo Pareto, que de alguna manera es uno de los creadores de la estadística y de la utilización intensiva de la matemática en la ciencia económica, dan por supuesto que el derecho es gratuito. Eso es como dar por supuesto que el derecho es constante. Todos nosotros sabemos que el derecho no es igual en todas partes del mundo, ¿no es cierto? De tal manera que no podemos suponer que el derecho es constante. ¿Por qué suponemos que el derecho es gratuito? Eso es un error muy pequeño, pero de consecuencias impredecibles y muy graves. La situación era peor entre los abogados, porque siquiera los economistas tenían claro que todo era costoso. Se habían olvidado que el derecho también debía incluirse entre las cosas costosas. Los abogados, en cambio, no tenían idea de que nada costaba. Para los abogados todo es gratis. No existe ninguna idea de que cualquier decisión humana implica un costo, es decir, una oportunidad
sacrificar. No hay una decisión humana que no suponga sacrificar una decisión por otra. Solo cuando los bienes o los servicios son infinitos, cosa que no existe, podríamos hablar de un costo cero. Pero en la medida en que todos los bienes son finitos, finitos son los recursos, finito es el tiempo, finito es el conocimiento, finita es la vida, todo es costoso. Porque cada decisión que asumamos tendrá una alternativa sacrificada. Nunca podremos hacer dos cosas simultáneamente. Este fue el pequeño y gran aporte de Ronald Coase, que Ronald Coase hizo notar este pequeño error a los economistas y a los abogados. Coase dictaba clases de economía a los abogados. Era muy interesante, por eso es que logra en este mundo de abogados, interpretando el pensamiento de los abogados, darse cuenta, advertir un error pequeño pero garrafal. Toda la ciencia económica tal como la conocemos, los modelos matemáticos, la teoría clásica y la neoclásica se basan en un supuesto equivocado, que el derecho no cuesta, que transar en el mercado, como decía Coase, es gratuito cuando es costoso. Yo quiero proponerles esta noche una idea muy sencilla, siguiendo estas observaciones que el profesor Coase hizo ya hace casi 100 años, hace 90 años. Él empieza a publicar sus trabajos más importantes a partir de 1937. En La naturaleza de la empresa es su primer artículo en el que aborda precisamente el problema del costo de transar en el mercado y cómo la función del derecho consiste en reducir lo que él llama los costos de transacción en el mercado, ¿no? Puede ocurrir que una ley reduzca o incremente los costos de transacción en el mercado, pero no es indiferente al mercado, porque el mercado es costoso y la ley también, el derecho también. Por consiguiente, no da lo mismo cualquier ley, no da lo mismo cualquier norma. Hay algunas leyes más eficientes que otras. Y a eso dedica sus estudios el profesor Coase. Yo quisiera detenerme aquí por un minuto e ir directamente a las ciencias jurídicas. De estas reflexiones económicas, del análisis básicamente económico que hace el profesor Coase de la lógica del funcionamiento del mercado y del derecho, hay que sacar una conclusión muy importante, que es que el derecho es costoso, no es gratuito. Y esto es algo que no nos dicen generalmente en nuestras clases de derecho. Los profesores de derecho en América Latina y particularmente en el Perú están básicamente influidos todavía por el positivismo jurídico, que en América Latina ha sido muy influyente, porque empezó con los albores de la independencia, antes que el profesor Kelsen difundiera el positivismo jurídico en el mundo. El positivismo jurídico se instaló en América Latina porque los principales legisladores, tanto de las constituciones latinoamericanas como de los códigos civiles, fueron discípulos de un famoso filósofo inglés llamado Jeremy Bentham, padre del utilitarismo y creador del positivismo jurídico. La influencia entonces del positivismo jurídico fue muy grande en América Latina. ¿Y qué dice el positivismo jurídico? El positivismo jurídico es una escuela que sostiene que la ley es la única fuente del derecho. Es decir, que en el mundo jurídico hay un monopolio en la producción de las normas, que solo la ley, producida por el Estado, es la única fuente del derecho. Y todas las demás, sean principales como la costumbre o secundarias como la jurisprudencia o la doctrina de los grandes juristas, no son sino fuentes del derecho en la medida en que la ley las admite como tales. Por eso se llama positivismo. De manera tradicional, entonces, en el derecho en América Latina se enseña, basado en la idea de que el derecho es autónomo en la sociedad y a nadie se le ocurre que el derecho cuesta algo. Y esto es un error, como Coase lo hizo enseñar muy bien. Las normas jurídicas no se cumplen en sí mismas.
Las normas cuestan. ¿A quién le cuesta? Al ciudadano, pues. La persona que quiere cumplir con el derecho tiene que asumir un costo por hacerlo. Ustedes en este momento me preguntarán cuál es el costo del derecho. ¿Se paga algo? No confundan costo con precio. Ya dijimos que el costo de algo es lo que yo sacrifico para hacer algo. ¿Cuál es el costo del derecho? Lo que yo sacrifico para cumplir con él. Básicamente, el costo del derecho es una función del tiempo y de la información necesarias para cumplir con las normas jurídicas. Permítanme explicarlo. Si una ley exige mucho tiempo para ser cumplida, porque es complicada, compleja, difícil de entender. Entonces uno necesita hacer trámites, ir a varias ventanillas, ir a varias instituciones públicas, conseguir varias licencias. Esa ley es costosa porque requiere mucho tiempo. En cambio, si una ley es muy sencilla, que no requiere ir a ninguna parte, que se cumple por ella misma, donde no es necesario cumplir ningún trámite ni conseguir ninguna licencia, esa ley tiene un costo muy bajo. Se puede decir que hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de tiempo demandado para cumplir con una norma legal y el costo de esa norma legal. Cuanto más compleja, más costosa. Cuanto menos compleja, menos costosa. Las leyes difíciles, abstrusas, incomprensibles, que requieren una gran cantidad de tiempo para poderse cumplir, son más costosas que aquellas leyes sencillas que se cumplen inmediatamente. Entonces no da lo mismo una ley que demanda mucho tiempo para ser cumplida que una ley que demanda poco tiempo para ser cumplida. En segundo lugar, la información. La información es escasa, no abunda en una sociedad. La información son aquellos hechos relevantes para poder tomar decisiones. Uno, cuando quiere tomar una decisión, por ejemplo, en el mercado, de algo que es aparentemente muy simple, comprar papas, debe llevar a cabo una operación que es muy compleja, porque uno necesita información sobre el precio de la papa en el productor, el precio del flete, el almacenaje, ¿no es cierto?, la distribución. Y sin esa información, uno no puede tomar una decisión aparentemente tan sencilla como comprar papa. No hay ninguna operación económica, ninguna decisión en el mercado, en cualquier mercado. Recordemos además que en la sociedad no solo hay mercado económico, también hay mercado político, también hay mercado de ideas, también hay mercado de servicios. En todos los mercados, que en general se rigen por la oferta y la demanda, la información es escasa y se encuentra difundida, no se encuentra concentrada. De tal manera que cada individuo tiene personalmente más información que la que tiene cualquier otro. Esto hace muy difícil tomar una decisión en el mercado, porque son decisiones descentralizadas. ¿Qué dice la teoría económica? Siendo la información finita y estando difundida y no concentrada, como observó muy bien el profesor Friedrich Hayek, también Premio Nobel de Economía en 1974, si una ley exige mucha información para ser cumplida, será más costosa que una ley que exige poca información para ser cumplida. Voy a poner un ejemplo que ustedes como estudiosos del derecho probablemente conocen mejor que yo. ¿Cuáles son las leyes más complicadas del Perú? Las tributarias. Por eso la alta litigiosidad entre el Estado, recaudador, y los contribuyentes. Simplemente porque esas leyes no las entiende nadie. Son leyes muy complejas. Un ciudadano común y corriente, si trata por su cuenta de leer, por ejemplo, los anexos del IGB, no va a entender nada.
Yo creo ser un abogado con un relativo conocimiento del derecho, ¿no? Soy profesor desde hace 35 años de Derecho, he hecho estudios de maestría, tengo estudios, dos doctorados distintos, soy profesor universitario, por ahí doctor honoris causa y profesor emérito en algunas universidades, pero inclusive a mí, que creo que tengo un conocimiento jurídico mediano, me cuesta mucho leer una norma tributaria, no solo en el Perú, en general. Las normas tributarias son arcanos, son misterios. Las hacen así, para que nadie las entienda. ¿Por qué? Porque al Estado le conviene la imprecisión, la ambigüedad, la complejidad, porque al llegar al conflicto, como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿no es cierto? El Estado tenderá a obligar al contribuyente a pagar impuestos, aunque el contribuyente tenga razón. Esa es una característica implícita en esos sistemas tributarios comparados, su mayor complejidad frente a cualquier otro sistema jurídico en un país. Siempre el sistema tributario es más complejo. ¿Eso qué hace? Bueno, encarece el costo de cumplimiento de la legislación tributaria. Si tuviéramos una legislación tributaria sencilla, que no requiriese ir al contador, que no requiriese contratar un abogado, a veces dos, porque nadie le da la misma opinión. Muy curioso. Permítanme hacer un breve excurso sobre esto. Si cojan ustedes cualquier problema, un problema que sea más o menos complicado, por ejemplo, un impuesto a la renta, un IGB, alguna imputación de gasto, estos temas, ¿no es cierto?, en los cuales hay siempre debate entre la SUNAT y los contribuyentes. Y hagan ustedes un experimento. Yo le propongo al círculo que haga el siguiente experimento. Que cojan un problema tributario y se lo consulten. Por ejemplo, un gremio, la Cámara de Comercio, da ese servicio a sus afiliados, y lo consulten a un par de firmas de abogados y un par de firmas de contabilidad. El tema que ustedes quieran. Yo les apuesto que van a obtener respuestas distintas de cada uno de ellos. Porque lamentablemente lo que pasa es que la ley es muy complicada. ¿Qué sucede cuando tenemos leyes complicadas? Que no se cumplen, pues. Porque el costo de la legalidad es muy alto. Leyes que requieren mucha información para ser cumplidas se cumplen menos que las leyes que requieren menos información. Entonces, existe también una relación directamente proporcional entre la dificultad de la ley y el cumplimiento de la ley. Cuanto más difícil es la ley, menos se cumple. Cuanto más exige información una ley, más se cumple. Por eso se dice que el costo de la ley, el costo del derecho, es una función del tiempo y de la información. Cuanto más tiempo e información demanda el cumplimiento de una ley, menos se cumple la ley. Cuanto menos tiempo demanda el cumplimiento de una ley o menos información se requiere, más se cumple la ley. Parece una paradoja, pero una paradoja fundamental, en la que ni los abogados ni los economistas la tienen clara. Miren lo que pasa todos los días en el Perú, ¿no? Todo el mundo cree que uno puede cambiar la realidad cambiando las leyes. Y eso es un grave error, porque las leyes solamente son incentivos que se colocan en el mercado para que la gente tome decisiones. ¿Qué pasa si yo cambio permanentemente la ley porque se me ocurre o porque alguien pide que cambie la ley y ya está? Sencillamente, sin una reflexión, cambio la ley, sin estudiar cuáles son los costos que produzco al cambiar la ley. ¿Se cumplen más las leyes o menos? Se cumplen menos. ¿Por qué? La teoría económica lo explica. Porque la ley es costosa, no es gratuita. Si cumplir la ley fuera gratis, es decir, si cumplir la ley no requiriese ni tiempo ni información, no importaría la ley. Podríamos dar la ley que nos dé la gana, no habría ningún problema. Podríamos, por ejemplo, expropiarle todo a todo el mundo, no pasaría nada. Pero como lamentablemente el derecho es costoso, eso no es posible. Como los bienes son finitos y no son infinitos,
La ley, el derecho serán siempre costosos, porque tienen alternativas que sacrificar. En otras palabras, yo no puedo hacer con la ley lo que me dé la gana, simplemente por una razón, porque si tengo leyes muy costosas, no se van a obedecer, es decir, no van a ser leyes. Y eso es exactamente lo que pasa en el Perú. Tenemos montones de leyes, montones, miles, probablemente de los países más regulados del mundo. ¿Se cumplen? No pues, no las cumple nadie. Cuando digo nadie, soy casi literal. La economía informal es la prueba de ello. Se dice, en estos tiempos, además de pandemia, esto se ha agravado, la economía informal en el Perú sería aproximadamente el equivalente a un 80% de la producción nacional. ¿Eso qué significa? Que 8 de cada 10 peruanos no cumplen la ley. Es decir, solo 2 personas cumplen la ley y las otras 8 no. Entonces son leyes, no son leyes, pues, porque las leyes son de cumplimiento general. Son normas que cumple el que le da la gana o el que puede cumplir con ellas. El que no puede cumplir con ellas simplemente las ignora y vive en la informalidad. Esa es precisamente la paradoja que ocurre en nuestro país. Hay una enorme cantidad de leyes que nadie cumple. Simplemente se producen las leyes como quien canta al viento y no tienen ninguna consecuencia positiva sobre el país, porque tienen claramente una consecuencia negativa, que es que al elevarse el costo de la legalidad, vivimos en un ambiente regulatorio ineficiente, que lleva a una baja productividad y a una pobreza generalizada. Esa es una realidad que no debemos ignorar los abogados. Entonces, una primera conclusión provisional, como toda conclusión, y yo quisiera plantear a la Asamblea esta noche, es que el derecho es costoso, la ley es costosa. No hay nada gratis bajo el sol. No existen leyes gratuitas. No es que tú pagues una plata para la ley, no. El costo es lo que sacrificas. Todo lo que tienes que hacer para cumplir con las leyes es el costo de las leyes. Y lo puedes medir en tiempo y en información. Una ley que exige mucho tiempo se cumple menos que una ley que exige menos tiempo. Una ley que exige mucha información se cumple menos que una ley que exige menos información. La cantidad de tiempo e información es la que define el costo de la legalidad. Esta primera observación, yo me quedaría tranquilo además con esta, si ustedes entienden y coinciden conmigo en esta tesis. Creo que es suficiente, ¿no? Implica consecuencias dramáticas desde el punto de vista político y legislativo. Para empezar, significa claramente, si la ley es costosa, que los legisladores no pueden hacer lo que les da la gana, que los políticos no pueden hacer lo que les da la gana, que las autoridades tampoco, porque la ley tiene límites. Una ley costosa no se cumple, punto. Es decir, una ley que no se cumple no es una ley, es literatura, mala literatura. Ya es suficientemente dramático e importante para los abogados y los economistas reconocer que, contrariamente a lo que suponían, la ley, las leyes, el derecho son costosos y no gratuitos. Pero hay más, y esto hace aún más complicado el problema. Pensemos por un minuto en la primera consecuencia que tiene reconocer que la ley es costosa. Deberíamos hacernos una pregunta, ¿no? Si la ley es costosa, eso significa que todos tenemos que sacrificar algo para cumplir con ella, ¿no? Sí, todos tenemos que sacrificar algo para cumplir con la ley. ¿Sacrificamos lo mismo? ¿La ley tiene un mismo costo para todos? ¿Dos peruanos y peruanas iguales tienen el mismo costo para cumplir con la ley? No. La respuesta es no. Y esto tiene consecuencias terribles que los políticos ignoran por completo. ¿Por qué?
La respuesta es casi obvia. Porque nadie sacrifica lo mismo para hacer algo. Cada uno de nosotros sacrifica distintas cosas. Por consiguiente, tiene distintos costos. Si definimos el costo como la oportunidad sacrificada, cada uno de nosotros tiene costos diferentes para hacer lo mismo. En nuestros ejemplos un poco simples que pusimos hace unos minutos. Por ejemplo, vamos a tomar una gaseosa. Cada uno de nosotros no sacrifica lo mismo para tomar la misma gaseosa. Puede ser que paguen lo mismo, pero no sacrifican lo mismo, porque un sol no significa lo mismo para dos personas. Además de las otras diferencias, el tiempo y la información. Cualquier decisión, aunque sea igual, tiene costos diferentes. Ninguno de ustedes para escuchar esta clase ha sacrificado lo mismo. Cada uno de ustedes ha dejado de hacer una cosa distinta para estar aquí. Es decir, esta conferencia tiene costos distintos para cada uno de ustedes y por supuesto para mí. Todos hemos sacrificado algo para estar por acá. ¿Por qué estamos acá? Porque a la hora que decidimos, ¿y qué es decidir? Calcular el costo y el beneficio, que son valores subjetivos, y tomamos una decisión de que, calculando nuestros costos y beneficios personales, me conviene escuchar esta conferencia en lugar de estar viendo Netflix. Y por eso escucho la conferencia. Por consiguiente, cada uno de nosotros tiene costos y beneficios diferentes. Con las leyes pasa exactamente lo mismo. Tienen costos y beneficios diferentes. Los beneficios nunca han estado en discusión. Todo el mundo acepta y sabe que las leyes tienen beneficios. Lo que pasa es que nadie se ha puesto a pensar que las leyes también tienen costos, pues, hasta que llegó el profesor Coase e hizo esta pequeña observación. Si la ley es costosa, tenemos que afrontar directamente un problema adicional, que los costos de la ley no son iguales. Es decir, la misma ley no le cuesta lo mismo a dos personas iguales. Eso, desde el punto de vista político, en una sociedad democrática, además, es un grave problema. Porque significa que, si bien puede haber igualdad ante la ley, ¿no? Una igualdad fenomenológica, no hay una igualdad real, porque ninguno de nosotros tendrá nunca el mismo costo para cumplir con la misma ley, porque los costos y los beneficios son subjetivos y los valores son subjetivos. Por consiguiente, cada uno de nosotros sacrificará cosas distintas para tomar una decisión, incluida cumplir con la ley. Entonces, primera conclusión. Las leyes, el derecho es costoso. Segunda conclusión. Esos costos no son simétricos, son asimétricos. La misma ley no le cuesta lo mismo a dos personas iguales. Hasta ahí ya se tambalea el fundamento de las ciencias jurídicas tal como lo conocemos y sin duda se tambalean los supuestos de hecho de los modelos económicos tal como los conocemos. Habría que revisar los modelos económicos y pensar en una variable dinámica que cambia como el derecho. Y habría que cambiar completamente, abandonar el positivismo jurídico, por supuesto, y pensar en una ciencia jurídica desde un punto de vista más dinámico. Pero el asunto empeora. Luego de estas dos primeras conclusiones, tenemos que llegar a una tercera, que es directa consecuencia de las anteriores. Si la ley es costosa y si esos costos son asimétricos, tenemos que hacernos una siguiente pregunta. ¿A quién le cuesta más cumplir con la ley? ¿Al pobre o al rico? Porque ya sabemos que no les cuesta lo mismo. Dos peruanos iguales, dos peruanas iguales, no tienen el mismo costo para cumplir con la misma ley. Esta paradoja fundamental de la democracia es muy grave. ¿Cuál es la respuesta? ¿A quién le cuesta más cumplir con la ley? Al pobre, no al rico.
¿Por qué? Por una razón muy sencilla que es una consecuencia de la naturaleza del costo. Si entendemos que el costo es aquello que sacrifico para hacer algo, la pregunta que me tengo que hacer es ¿quién sacrifica más para cumplir con una ley? ¿El que más tiene o el que menos tiene? El que menos tiene. Pues. El que menos tiene siempre va a sacrificar más para cumplir con la ley que el que más tiene. A esto, en el análisis económico del derecho, se le llama el carácter inversamente proporcional del costo de la legalidad. Es decir, hay una relación inversa entre ingreso y costo. Más ingreso, menos costo. Menos ingreso, más costo. ¿Por qué? Porque para cumplir por la ley tengo que sacrificar algo. Si tengo mucho, lo que sacrifico es menos que si tengo poco. Un ejemplo va a aclarar este concepto abstracto. Supongamos que la ley dice que tengo que pagar un derecho de 10 soles, ¿no? ¿A quién le cuesta más pagar los 10 soles por este derecho? ¿A una persona que gana 100 soles o a una persona que gana 1000 soles? A la que gana 100, pues. Es el 10% de su ingreso. Para la que gana 1000 es el 1% de su ingreso. Es un montón de diferencia. El que más tiene, tiene un costo de la legalidad menor que el que menos tiene. Hay una relación inversamente proporcional entre el ingreso de la población y el costo de la legalidad. Esto debería ser suficiente, y además debería ser un curso obligatorio para todos los candidatos que quieren entrar al Congreso, para persuadir a aquellos profetas, ¿no es cierto?, de la abundancia del futuro, de ir cambiando leyes por las puras, porque no entienden el funcionamiento económico de las leyes. Miren que no hemos entrado al contenido de las leyes. ¿Ah? La teoría económica también puede estudiar, de hecho, el contenido de las leyes, ya desde un punto de vista más normativo. Simplemente pensemos en la ley sin importar qué dice. La ley en general, cualquier ley es costosa. Esos costos no son simétricos, sino asimétricos. Dos personas iguales no tienen el mismo sacrificio para cumplir con la misma ley y además esos costos son inversamente proporcionales al ingreso, de tal manera que le cuesta más al pobre que al rico cumplir con la ley. Por eso hay informalidad, pues. La informalidad no existe porque la gente no tiene cultura. La informalidad no existe porque la gente es ignorante. La informalidad no existe porque la gente es inmoral. No. La informalidad existe porque hay una ley ineficiente, que es muy costosa en términos del ingreso de la población. Por eso no se puede importar leyes. ¿Ya? Hay mucha gente, y con esto voy acabando porque sé que me he excedido en el uso de la palabra. Hay mucha gente que cree que así como se puede importar una máquina, que así como se puede importar un software o un automóvil, uno puede importar ley, ¿no? Yo escucho permanentemente gente, políticos de buena fe, ¿no? Que dicen, no, hay que adoptar el estándar internacional. Por ejemplo, hay gente que habla de que la legislación peruana debería ser igual a la legislación de los países más ricos del mundo, de los países desarrollados, ¿no? Hay una organización que se llama la OECD, que reúne precisamente a los países más ricos del mundo. Entonces, por ahí algunos entusiastas dicen que deberíamos tener las mismas leyes que estos países, porque así estando en el estándar internacional, nos van a ver mejor en el mundo. Bueno, eso es una tontería, además es un imposible. No se puede importar leyes. Y no se puede por una simple razón, porque las leyes son costosas. Es decir, una ley que funciona en Suiza no va a funcionar en el Perú, por una razón. Porque el ingreso de los suizos es 20 veces el ingreso de los peruanos. Entonces, lo que funciona en Suiza, lo que es eficiente en Suiza, o en Italia, o en España, o en Estados Unidos, no funciona en el Perú. No va a funcionar nunca. No es posible importar legislación. Y miren que nos hemos pasado
la historia del derecho peruano desde que el Perú es una república, importando leyes, ¿eh? No es desconocida la experiencia. Hay un fantástico artículo de Luis Pázara, se llama precisamente La Ley Importada. Pázara lamentablemente no fue mi profesor en la Universidad Católica, he leído muchos de sus trabajos, he tenido debates con él, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero yo soy un gran admirador de su trabajo y particularmente en este tema de la ley importada. Pasa, llama la atención sobre el fracaso de toda la legislación importada en el Perú. Pero claro, no da ninguna respuesta, porque él tiene un punto de vista socialista y en el fondo cree que uno sí puede crear deliberadamente normas jurídicas. Yo no lo soy y sé que el derecho es costoso y por eso sé que el derecho importado no funciona. Y no funciona simplemente por un problema de costo de legalidad. Uno no puede importar leyes. En el Perú hay muchas leyes que se han importado, ¿ah? No son pocas. Por ejemplo, algunos ejemplos clásicos. El Código de Comercio. El Código de Comercio peruano, que todavía está vigente, ¿no? Cada vez menos, pero no terminan de reemplazarlo. Hay algunos artículos, sobre todo de transporte y de comercio internacional, que están vigentes en el Código de Comercio. El Código de Comercio peruano, ¿no es cierto?, es el Código de Comercio español de 1898, línea por línea y coma por coma. Lo adoptaron por completo, copiado, plagiado. No se tomaron la molestia de cambiar un solo artículo. Inclusive, como en esa época no había ni computadoras ni medios modernos de comunicación, la copia que trajeron impresa de España por barco tenía errores, eso que se llama erratas, errores de impresión. La versión oficial del Código de Comercio peruano reprodujo hasta las erratas de esa edición del Código de Comercio español. De manera que el Código de Comercio peruano es simplemente una importación del Código de Comercio español. El Código Penal peruano de 1924, el anterior al actual con el que yo estudié, era el Código Penal suizo de 1900, al que le habían añadido un capítulo sobre los indígenas, porque claro, en Suiza no había indígenas. Entonces, los legisladores, quienes redactaron el Código Penal de 1921, que se consideraba en su época un código de gran avanzada, porque era un código suizo, no, en realidad lo único que hicieron fue traer una legislación que nunca funcionó. El Código Civil peruano, el actual, el de 1984, con el que ustedes estudian, es el Código Civil italiano de 1942, artículos más, artículos menos. Es decir, el Código Civil de Mussolini, ¿no? Ese es el código que rige en el Perú, lo que es bastante absurdo, ¿no? Yo siempre me ha parecido una paradoja intolerable el hecho de que se haya decidido adoptar la legislación italiana, desde el punto de vista civilista italiano, ¿no? Y convertirlo en un código civil inspirado en la legislación de la era del fascismo italiano. Y eso es algo que no nos dicen nuestros profesores. Cuando citan a Emilio Betti, por ejemplo, o a Dino Grandi era el ministro de Justicia de Mussolini. Y Emilio Betti, el famoso Betti, que citan los civilistas a cada rato, era el vicepresidente del Consejo Fascista, es decir, el número 2 del partido después de Mussolini. A mí no me parece un ejemplo de nada, pero así se legisla en el Perú. La ley del defensor del pueblo es básicamente la ley del defensor del pueblo español, la ley del Tribunal Constitucional es la ley del Tribunal Constitucional español, la ley del mercado de valores es la ley del mercado de valores española, la ley de oferta pública de adquisiciones bursátiles es la ley de ofertas públicas española y así sucesivamente. En el Perú no se legisla, se importan leyes. ¿Cuál es el resultado? No se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Porque son muy costosas. Pueden ser leyes muy buenas en los países de origen, pero no lo son en nuestro país, simplemente porque su costo es muy alto y la gente no puede cumplir con él. En síntesis, entonces, termino acá, ya me excedí. 3 conclusiones que comparto con ustedes esta noche. En primer lugar, la ley, el derecho, todo el sistema jurídico es costoso. Esos costos se miden en tiempo e información. Segundo, los costos no son iguales, son asimétricos. A 2 personas iguales, la misma ley no les cuesta lo mismo. Tercero, los costos de la legalidad
son inversamente proporcionales al ingreso de la población. Le cuesta más al pobre cumplir con las leyes que al rico. Por consiguiente, no construiremos un sistema jurídico eficiente y justo complicando las leyes, aumentando el número de leyes. Probablemente debemos hacer lo contrario, reduciendo el número de leyes, simplificando las leyes y dejando un ámbito de acción mayor a la libertad humana y a la acción humana. Quiero con esto agradecer a Raiza nuevamente, al Círculo por esta invitación y a la Universidad César Vallejo, y quedo a su disposición por si hubiera alguna pregunta que absolver. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jersey. De hecho, ha sido en lo personal un honor escucharlo. De hecho que sí, doctor, concordando con usted, existe, ¿no?, una gran cantidad, como usted lo ha mencionado, una gran cantidad de leyes en nuestro Perú, pero que sin embargo la sociedad no las cumple. Lo hablo también en cuestión personal, ya que para mi proyecto de tesis vengo analizando y viendo la problemática de una ley relacionándolo con un ámbito deportivo. Doctor, ahora sí, entrando a este tema de la ronda de preguntas, usted había mencionado sobre la economía informal en nuestro Perú. Doctor, quisiera preguntarle cuáles son las soluciones factibles que usted podría considerar para esta clase de problemática, ¿no? Bueno, mira, en realidad sin que suene a cliché, ¿no? Pero cuando uno habla sobre los problemas de informalidad, uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para formalizar a los informales? Y yo siempre digo, no, cuidado, ahí tienes un problema conceptual. Si el costo de la legalidad es muy alto, en realidad tú no vas a acabar con la informalidad formalizándolos, porque no hay manera de que los formalices. Tienes que ser al revés. Lo que tienes que hacer es informalizar a los formales. Es decir, lo que está mal en el Perú no es la gente, es la ley. Son las leyes. Lo que tenemos que cambiar son las leyes, simplificarlas, que las leyes no requieran tanto tiempo, que las leyes no exijan tanta información, leyes simples y sencillas. Mira, la reforma tributaria que nadie quiere hacer en el Perú, porque la SUNAT es tu primer enemigo e inmediatamente se te echan encima, debería ser un trabajo que ustedes, los universitarios, lleven a cabo desde el punto de vista del pueblo, no desde el punto de vista de la burocracia ni de la oligarquía. Y pensando en los informales, tener un sistema tributario muy sencillo, que cualquier persona lo pueda cumplir. Es un trabajo que hay que hacer. Yo no sé cuánto debería ser el IGB, pero por ejemplo, por decir una tontería, ¿no? Y en lugar de cobrar 18%, cobra la mitad, pues 9%. ¿Ya? ¿Tú no crees que darías un incentivo gigantesco para que los informales se formalicen inmediatamente, bajando la tasa del impuesto en lugar de subirla? Claro que sí, doctor. ¿Qué va a ocurrir? Va a ser más fácil, pues vas a decir, oye, en lugar de estar en la ilegalidad, donde no tengo acceso a los créditos bancarios, donde me extorsiona el municipal, me persigue el serenazgo, tengo problemas con las autoridades, pago mi 9% y soy legal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vas a recaudar más, no vas a recaudar menos, ¿no es cierto? En la teoría económica, este es un fenómeno conocido. Uno, para recaudar más, no sube los impuestos, uno los baja. ¿Por qué? Porque hay un punto a partir del cual cada incremento en la tasa del impuesto reduce la recaudación en lugar de aumentarla. Y con 80% de informalidad en el Perú ya se rebasó ese punto hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, una reforma tributaria, y esto puede ser contraintuitivo, pero es lo que funciona, requeriría simplificar la legislación, reducir los impuestos, muy pocos impuestos, de tasas proporcionales bajas. ¿Por qué? Porque eso lo que va a producir es que todos los informales se formalicen y, aunque no lo creas, va a aumentar la producción en el país inmediatamente. Va a aumentar el empleo en el país inmediatamente y va a aumentar el bienestar. Muy naturalmente. Y ahí no estás haciendo magia. Simplemente lo que estás haciendo es adaptar el derecho a la realidad. Ese es el gran desafío contemporáneo, Raiza, queridos amigos del Círculo. Adaptar el derecho a la realidad. Ahora que se habla de la generación del Bicentenario,
Ustedes deberían coger como bandera esa. Mi generación lo intentó. Yo pertenecí a una generación que dimos una gran batalla en los años 90, con terrorismo incluido, una campaña electoral con Sendero Luminoso, matando a los candidatos. No es una campaña electoral común y corriente, te imaginarás. Y con Vargas Llosa tratamos de introducir las ideas de la libertad en el país, ¿no? Triunfó Alberto Fujimori, que era el adversario, ¿no? Y yo creo que eso fue una derrota muy compleja porque terminó convirtiendo al Perú en un gobierno autoritario. Pero es importante recuperar las banderas de lucha. Y la bandera de lucha fundamental en mi concepto en esta materia es que si lo que queremos es una ley más justa, debe ser una ley que pueda cumplirse. Y para eso tenemos que reducir el costo de la legalidad y de esa manera incorporar a los informales a nuestro sistema económico. Muchas gracias, doctor Jersey, por absolver mi duda. De hecho, tenemos unas interrogantes que nos han dejado acá en nuestra sección de comentarios. Tenemos la primera pregunta por parte de Alanis Paredes. Doctor, buenas noches. Una consulta. Nuestra economía es muy fuerte. ¿Es posible gestionar diferentes reformas constitucionales para poder llegar a una estabilidad social y económica a la vez? Bueno, tu pregunta es muy compleja porque tiene varias preguntas y varios supuestos. El primer supuesto es equivocado. La estabilidad económica y social de un país no depende de la Constitución. En realidad, por ejemplo, Inglaterra, que es uno de los países más prósperos del mundo y probablemente más iguales, pese a que es una monarquía muy particular, ¿no es cierto? Porque es una democracia casi absoluta. El único país libre del mundo, me atrevería yo a decir que es Inglaterra realmente, ¿no? Todo el Reino Unido. No son realmente libres, los ingleses hacen lo que les da la gana, pero muy disciplinadamente. Y no tienen constitución. No hay constitución. No hay constitución escrita, dicen los puristas. La verdad es que no hay constitución. Nadie sabe qué es la constitución inglesa. Tú le preguntas a un inglés qué es la constitución y te dicen, bueno, y te sacan 500 leyes y tradiciones del pasado. No tienen ninguna. Entonces, no hay una relación entre constitución y prosperidad. En el Perú, yo me atrevería a decir que nunca hemos tenido una verdadera constitución en el sentido contemporáneo de los términos. En el Perú las constituciones son todas documentos revolucionarios, donde después de una revolución, y lo que está pasando ahorita es lo mismo, el bando triunfador le impone al bando perdedor sus reglas de juego. Y eso no es constitución. Son documentos revolucionarios. Miren, veamos todas las constituciones del siglo XX, ¿ya? Para no irnos a las del XIX y no alargar esto innecesariamente. La primera constitución del siglo XX es la constitución de 1920, que es fruto del golpe de Estado de 1919. Un golpe de Estado muy curioso, porque lo dio el presidente electo. Augusto Beleguía había ganado las elecciones, pero era presidente José Pardo y Barreda. Y temía Leguía que Barreda no le diera el gobierno. Entonces, como presidente electo, con el apoyo de la gendarmería, ese es el primer golpe de Estado del mundo que da la policía con el presidente. El segundo es el golpe de Vizcarra contra el Congreso presidido por el Aichea. ¿No es cierto? Dio un golpe de Estado, subió Leguía y cambió la Constitución. La vieja Constitución de 1860, la mejor Constitución de la historia del Perú, la que más años ha regido a nuestro país, fue derogada de una manera entusiasta con el apoyo popular, porque el pueblo siempre quiere que tumben todo y que derriben a los ídolos, y hizo su constitución. Esa fue la primera, fruto de un golpe de Estado. Cayó Leguía, ¿y qué pasó? Cambiaron la constitución. La constitución de 1933 es consecuencia del golpe de Estado de 1930. Exactamente igual como hizo Leguía, lo deshicieron. Luego, ¿qué pasó? La constitución de 33 rige hasta 1979. La Constitución del 79, ¿qué es? Fruto del golpe militar del 1968. Los militares, antes de irse del poder, que habían convocado elecciones para 1980, exigieron que sus reformas se convirtieran en normas constitucionales. Convocaron una asamblea constituyente del 78 y se promulgó la Constitución del 79 como una condición para convocar a las elecciones del 80.
que ganó Fernando Belaúnde por segunda vez. Entonces, la Constitución del 79, fruto de un golpe de Estado. La del 33, fruto de un golpe de Estado. La del 20, fruto de un golpe de Estado. Y la última Constitución del siglo XX, la que rige hasta hoy, la del 93, fruto del golpe de Estado de Fujimori de 1992. Yo fui uno de los golpeados porque yo era parlamentario muy joven, en ese tiempo había diputados y senadores, yo era diputado por Lima, había sido elegido con menos de 30 años de edad, con 29 años de edad, diputado por Lima, los más jóvenes miembros de la Cámara, y Fujimori nos echó a todos de una patada el año 93. Y esa es su constitución. Esas no son constituciones. Termino con esta idea, ¿ya? Constitución es aquello que limita al poder. En el Perú, las constituciones, entre comillas, son un reflejo del poder. Es decir, no son constituciones, son consecuencia de golpes de Estado. Y lo que está viendo ahora, estas revueltas populares, espontáneas o manipuladas que lleven a un cambio constitucional, van a ser más la misma sopa que ya tomamos desde hace más de 100 años. Es decir, no van a servir para nada, porque el próximo golpe de Estado la volverá a cambiar. Y siempre hay golpes de Estado, lo que pasa es que los golpes de Estado no son iguales. Ahora los golpes de Estado New Age son consecuencias, ¿no es cierto?, de marchas y protestas, pero son igualitos golpes de Estado. De tal manera que yo no creo en los cambios constitucionales. Yo lo que creo es que deberíamos derogar, no sirve para nada. En un país, a ver, ¿cómo puede uno ser tan ingenuo de creer que la Constitución tiene alguna importancia si el 80% de la gente no cumple la ley? ¿Para qué sirve la Constitución? Hay que derogarla nomás, no sirve para nada. Si acá tenemos puro informal, ¿a quién le importa la maldita Constitución? No tiene absolutamente ninguna importancia. Es una discusión de 4 políticos sentados en el Congreso. Al pueblo no le interesa. El Perú no va a cambiar, no va a ser mejor ni peor por una Constitución. Por una sola razón, porque nadie la cumple. Entonces, olvidémonos de estas discusiones constitucionalistas. Refundar la patria es un ejercicio retórico inútil. Lo que tenemos que hacer es mejorar nosotros mismos. Eso es lo que cambia una sociedad. Las sociedades no cambian porque cambien las leyes. Las sociedades cambian cuando cambian las personas. ¿Tienes otra pregunta? Claro que sí, doctor. Siguiendo con la ronda de preguntas, tenemos la siguiente interrogante por parte de Junior Arturo Escobar Díaz. Doctor, buenas noches. ¿Es necesario una inyección cuantiosa de dinero para poder aplicar las reformas que se están planteando desde el gobierno de Vizcarra hasta ahora el de Sagasti? Yo no sé cuáles son esas reformas, te lo digo sinceramente. No sé a cuáles te refieres. Pero hacer una reforma no cuesta nada, si te refieres a reformas, cambiar las leyes. Pero es inútil, como acabo de explicar. Tú no cambias la realidad cambiando las leyes. Lo único que haces es elevas el costo de la legalidad, es decir, tienes más informales. Yo sé que somos abogados, todos acá estudiamos Derecho. Yo entré a la universidad el año 1978, mira lo viejo que soy. Nunca más salí, ¿eh? Ustedes no habían nacido en el 78 seguramente, ¿no? Yo entré y nunca más salí. Primero fui alumno, después fui profesor. He pasado toda mi vida, desde el 78 hasta hoy, en una facultad de Derecho, en varias, y amo el derecho, y me encanta, y me parece fascinante, pero precisamente porque me encanta y he dedicado mi vida a estudiarlo, me doy cuenta de sus limitaciones. Es como confundir la literatura con la realidad. Tú no puedes, porque no te gusta el personaje de una obra de teatro, pegarle al actor a la salida del teatro, pues, porque eso es confundir la realidad con la fantasía. Eso nos pasa a los abogados. Las leyes no son la realidad, ni siquiera son una representación de la realidad. Son una persecución de un cierto ideal, ¿no?, que un grupo político en el órgano legislativo aprueba. Entonces, no podemos confundir la realidad con la ley. Miren, si ustedes quieren tener una lectura interesante, yo les sugiero leer, además lo encuentran en internet, están todos sus libros en PDF inclusive, y los pueden leer tranquilamente. Un jurista español del siglo XIX, que fue muy famoso en su época, sobre todo en América Latina. Hoy día casi olvidado, se llamaba Joaquín Costa.
Busquen, pongan Joaquín Costa, van a ver un montón de libros. En particular, hay un par de libros sumamente interesantes de Joaquín Costa. Uno, El hecho jurídico individual y social, y otro, La ignorancia del derecho. Son breves, ¿eh? Sugiero que lean ambos si pueden. Joaquín Costa tenía una tesis muy singular. Él era un anarquista de izquierda, porque los hay de derecha también, pero era un anarquista de izquierda. En la época de Costa eso era digamos, estar en la vanguardia del pensamiento revolucionario. Pero Costa, a diferencia de sus contemporáneos, era un anarco individualista, no era un anarco socialista. ¿Ya? Él creía en la soberanía de la persona, del individuo. Entonces Costa decía que la ley no era una fuente del derecho. Él decía, al contrario de los positivistas, que la única fuente del derecho era la costumbre. Entonces, él sostenía que las leyes no eran otra cosa más que una propuesta ad referendum que los parlamentos le proponían a los ciudadanos. Y que si los ciudadanos aceptaban cumpliéndolas, se convertían en unas normas jurídicas. Es decir, para Costa la ley no era obligatoria hasta que la gente voluntariamente la obedeciera. Fascinante desde el punto de vista teórico, completamente disruptivo y muy diferente al pensamiento positivista que predominó en América Latina desde esa época con Bentham hasta hoy día, ¿no? Esta idea de que la ley no es sino una propuesta ad referendum de la voluntad popular. Entonces, los abogados somos esclavos de esta idea, ¿no? Que es un error, es parte de nuestra arrogancia como profesionales creer que somos el centro del mundo. El abogado, en realidad, no es sino un hombre práctico, una mujer práctica. El derecho es una ciencia práctica, busca solucionar problemas prácticos, cotidianos. Somos casi una técnica, como carpinteros. Nuestro trabajo consiste en solucionar los problemas de la gente. Pero creemos que legislando podemos cambiar la realidad. En realidad, legislando solo podemos empeorarla, porque lo que hacemos al legislar es elevar el costo de la legalidad, como les he explicado. En la lápida de Joaquín Costa, que era parlamentario en España, está enterrado en Valencia, su lápida dice Joaquín Costa. Debajo, el epitafio dice, no legisló. Era precisamente uno de los motivos fundamentales, una de las tesis fundamentales de su filosofía política y de su filosofía jurídica. La función del legislador no es legislar, es derogar leyes inútiles, ¿no es cierto? Porque eso es lo que abunda en nuestros sistemas jurídicos. No vamos a cambiar la realidad cambiando papeles, como les dije hace un minuto, vamos a cambiar la realidad cambiando a nosotros mismos. Muchas gracias, doctor Jersey. Tenemos otra pregunta por parte de Raku Campomanes. Buenas noches. Si existe un costo en cambiar la ley, ¿qué podríamos entender en términos de costo cambiar una constitución? Muchas gracias. Ya, bueno, yo no he dicho que haya un costo en cambiar la ley, yo he dicho que hay un costo en cumplir la ley. La ley es costosa. No, cambiar la ley también costará, pero eso no tiene ninguna importancia, eso es un costo administrativo. Total, es un costo hundido, ya tienes un Congreso al que le pagas para hacer leyes. El problema no es ese, el problema no es el costo de cambiar una ley, el problema es que la ley es costosa. Cumplir la ley es lo costoso. La Constitución es una ley más, entonces da lo mismo, ¿no? Yo, como les decía hace un minuto, soy bastante escéptico en estas discusiones constitucionales, porque como te decía Riz hace unos minutos, no, yo creo que no hay en realidad en el Perú una verdadera constitución, no lo ha habido nunca. Tenemos unos papeles que se denominan constituciones, pero realmente no lo son. Muchas gracias, doctor. Ya como última pregunta por parte de Yuma Calapuja. Buenas noches, doctor. Me gustaría saber si para usted una ley para crear un código de trabajo sería un costo favorable. Depende de lo que diga tu código del trabajo, ¿no? Es decir, si vas a cambiar todas las leyes laborales, si vas a dejar solo un código del trabajo, de repente la cosa mejora. Pero si además el código de trabajo le vas a sumar la frondosísima legislación laboral, que tampoco nadie entiende y está llena de excepciones, es posible que empeores las cosas, ¿no? Es decir, si tú
cambias una ley ineficiente por leyes más eficientes, claro que va a haber va a ser mejor. El problema es que las leyes costosas tienen resultados ineficientes. Entonces, no porque le cambie de nombre, le llame código a algo, va a ser mejor. Puede ser mejor, dependiendo de su contenido, o puede empeorar. Yo quiero acabar a propósito de esta pregunta sobre el Código de Trabajo contándoles una historia. Una historia que tiene que ver con un lejano país, Etiopía. Hubo una época en que Etiopía fue un imperio. Etiopía era el único país independiente de África a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Y lo fue siempre, además cristiano, muy cristiano, de una rama del cristianismo llamada la Iglesia Copta, ¿no? Los coptos son una rama del cristianismo ortodoxo, monofisita, que no creen en la Trinidad, ¿ya? Pero que creen en Jesucristo, en Dios y en el Espíritu Santo, cada uno como entidades diferentes, pero para ellos solo Dios es Dios, por eso se le llama monofisitas, ¿no es cierto? Hay una sola naturaleza, la divina, que mantuvo su independencia siempre, hasta que en 1920, entre una guerra y la otra, Mussolini decidió atacar Etiopía. De una manera injusta, de una manera absurda, fue una guerra de agresión que condenó la Liga de las Naciones en su momento, el antecesor de la ONU, pero igual Mussolini le importó un pepino, invadió Etiopía. ¿Qué le pasó? Que encontró una resistencia feroz de los etíopes, resistencia que él nunca esperó. Era emperador de Etiopía un hombre muy joven, llamado Haile Selassie, que en esa época fue visto como un ejemplo de la resistencia contra el fascismo y defensor de la libertad en el mundo. Un poco como el Che Guevara, de una manera injusta, porque el Che Guevara nunca ha sido defensor de la libertad, pero era un ícono de la época, ¿no? De hecho, todo el movimiento Rastafari se origina precisamente en esa lucha de los etíopes contra los italianos, ¿no? Los Rastafaris eran los guerreros juramentados del emperador Haile Selassie que luchaban a muerte, eran suicidas como los kamikazes japoneses contra el ejército italiano. ¿Dónde está la parte jurídica de esta historia? Antes de la invasión italiana, el emperador Haile Selassie, un hombre muy joven, era un hombre muy moderno, quería hacer que su país progrese. Y llegó a la conclusión, como muchos de nuestros amigos esta noche, de que para que Etiopía progresara había que cambiar la ley. Entonces, ¿qué hizo? Quiso hacerlo bien, ¿eh? Es decir, él no quería nada malo. Preguntó a sus asesores quién era el mejor abogado del mundo, quién era el más famoso profesor de derecho del mundo en ese momento. Y le dijeron un profesor de la Sorbona, un suizo, René David, que había enseñado toda su vida en Francia y era el más famoso profesor de derecho civil en ese momento. Entonces Haile Selassie dijo, contraten. Y quiero que haga el código civil perfecto para Etiopía. Entonces le pagaron mucho dinero y René David, cual Julio Verne del derecho, sin moverse de su atelier en París, se mandó un código civil de la primera a la última página para un país que jamás conoció y que nunca visitó. Dicen los civilistas que es efectivamente el mejor código civil del mundo, con una pequeña diferencia, que nunca nadie lo obedeció. Podemos tener, Raiza, queridos amigos, la mejor ley del mundo y no sirve para absolutamente nada, si esa ley es muy costosa. Los etíopes milenarios, más pobres que los peruanos, nunca pudieron cumplir el código perfecto. No busquemos la perfección. Los seres humanos somos imperfectos. Mejorando la imperfección, progresamos mucho más que en la arrogante búsqueda de una perfección que no existe. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor Jersey. Ha sido un placer enorme tenerlo en esta oportunidad. Asimismo, doctor, ¿algunas palabras de conclusión quisiera dar para ya cerrar con esta disertación?
Solamente darte las gracias a ti, Raiza, al Círculo y a todos los amigos que nos han escuchado por Facebook. Espero que esta conversación pueda ser útil y sobre todo inicie un debate, ¿no? Lo importante no es concluir los debates, lo importante es iniciar los debates, estar en desacuerdo, opinar, intercambiar puntos de vista. Así se construye la democracia y así se aprende el derecho. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jersey. Espero poder contar con otra participación de usted para otra respectiva audiencia. Estimada audiencia, esto ha sido todo por esta noche. Asimismo, en el transcurso de la semana estaremos publicando nuestros ensayos, boletines y demás eventos académicos. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Jersey. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias.